¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Mirada Crítica. Hoy es 13 de enero de 2020. Vamos a hablar en este primer segmento de Coahuila, la tragedia escolar. El viernes de la semana pasada, José Ángel N., un niño de 11 años de edad, 11, estudiante destacado de sexto año del Colegio Cervantes, es una escuela privada de gran tradición allá en Torreón, Coahuila, asesinó a una de sus maestras, hirió a otros 6 de sus compañeros y se suicidó. Llevaba 2 pistolas. Estuvo diciendo a los compañeros, hoy es el día. Después se metió al baño, se vistió como uno de los asesinos de la masacre de Columbine y empezó a disparar en un pasillo en contra de sus compañeros y profesores. De hecho, le dio en un brazo al de Educación Física, Aldo Omar Saldívar. Llegó la maestra María Saf Medina, de 50 años, trató de detenerlo, pero él la mató y luego se disparó en la frente. José Ángel era huérfano de madre, vivía con sus abuelos, usualmente llegaba 20 minutos antes del inicio de clases, empezaban ellos a las 8 a.m., y bueno, ya en clase, minutos después de la entrada, pues pidió permiso para ir al baño, la maestra lo fue a buscar 15 minutos después, lo vio salir del baño, ya no estaba vestido con el uniforme de la escuela, ya se había cambiado, traía un pantalón negro, tirantes del mismo color y una playera blanca. Tiene una pistola en cada mano y disparó de manera indiscriminada. Decía este profesor de Educación Física que hirió, trató de acercarse para detenerlo, pero lo recibió con un disparo. La maestra también vio cuando la profesora, precisamente María Saf, me refiero a la maestra de su salón, encaró a José Ángel y este le disparó y pues después se dio un tiro en la frente. Traía un arma Glock automática fabricada en Austria, por un lado, y por otra, pues, una calibre 22. No hay tragedia escolar de esta magnitud que se recuerde en Coahuila. De hecho, en México, de 2000 a la fecha, hay más o menos 5 incidentes de tragedias de este tipo registrados. El más reciente fue en 2007, en Monterrey, si mal no recuerdo. Y nada más para que ustedes se den una idea, en Estados Unidos solo en 2019 hubo 50 incidentes de este tipo. Hay 2 teorías de las autoridades a reserva de que ya se conozcan pues, más indagatorias sobre este suceso. Uno, nada probable, incluso algunos analistas lo han calificado de absurdo, que el niño haya sido influenciado por el videojuego Natural Selection, en el cual alienígenas se enfrentan a muerte con marinos armados con ametralladoras. Y el segundo es que con base a su vestimenta pudo haber querido imitar a Eric Harris, quien en junio de 1999, junto con Dylan Bennett Klebold, en una escuela de Columbine, en Denver, Colorado, mataron a 12 de sus compañeros, a un profesor, hirieron a 24 estudiantes más y después se suicidaron. En su playera blanca, José Ángel tenía escrito con plumón la frase Natural Selection, como pues era el atuendo de los homicidas estadounidenses de aquel entonces. Como les decía, justo 8 días antes de cumplirse 3 años de que un alumno de secundaria de 16 años, estamos hablando del Colegio Americano del Noreste, ahora este caso que les decía de Monterrey, mató precisamente a balazos a una maestra e hirió a 3 de sus compañeros antes también de dispararse en el rostro. La organización Save the Children, que es una organización a la cual respetamos mucho, emitió un comunicado enseguida de que pues, podríamos tener algunas cosas interesantes de ese comunicado. Uno, pues obviamente expresar la solidaridad con las niñas, con los niños, con el personal educativo y con las familias víctimas de los hechos de violencia, y pues ahí señalan que es indignante, inadmisible que todos los días en todo el país, niñas y niños y sus familias vivan situaciones violentas que afecten su bienestar, desarrollo y libertad. Un segundo punto es que hace un llamado al gobierno mexicano y al gobierno del estado, principalmente de Coahuila, a llevar la investigación en pleno apego a la protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, pero también nos involucra a nosotros como sociedad y además a los medios de comunicación a que evitemos su revictimización, asegurando la protección de datos personales para preservar la dignidad de las personas víctimas en todo momento. También Save the Children reitera la urgente necesidad de que el Estado mexicano active de emergencia una estrategia nacional que involucre a todos los niveles y poderes de gobierno
y sectores de la sociedad en la prevención de todas las formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes. También señala que la generación actual de niñas y niños ha crecido seriamente afectada por la violencia generalizada, no solo en las calles, sino en los espacios que deberían ser los más seguros para ellas y para ellos, como son, por supuesto, los hogares y las escuelas. También está el crecimiento de estos niños, bueno, de nuestras niñas y niños, pues metido en un contexto caracterizado por un flujo indiscriminado de armas de fuego y la ampliación de actividades ilegales operadas por células organizadas que han traído consigo diversas vulnerabilidades para el ejercicio de los derechos de la infancia. Save the Children señala que hizo una consulta a más de 3,000 niñas y niños y adolescentes en el país. Desconozco la metodología de esa consulta, pero señala que el 37% de estos niños que ellos consultaron o entrevistaron mencionó que alguna vez había vivido o sido testigo de una balacera, lo que, pues imagínense ustedes, esto ocasionaría un entorno hostil que pues les genera un estrés tóxico cargado de fuertes relaciones violentas en la escuela, su hogar y en la comunidad. Este estrés tóxico se puede ver reflejado en conductas como ansiedad, sentimientos constantes de miedo, aparición de estrés postraumático, deterioro de desempeño académico o abandono escolar, entre otras afectaciones. Sin embargo, ahí nos llama la atención Save the Children. El mundo adulto no los escucha, no toma en cuenta sus opiniones, no les pregunta sobre sus sentimientos, preocupaciones y necesidades ante los complejos contextos en los que viven. Tampoco los involucra en las iniciativas para la solución de problemas que viven. De esta forma, Save the Children hace un llamado urgente, uno, al gobierno del estado de Coahuila y de los demás estados de la República, así como a los municipios, a redoblar esfuerzos con carácter de emergencia para construir, implementar y financiar estrategias locales para prevenir y atender toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes y garantizar la justicia. El trabajo municipal, escribe Save the Children, es central por su cercanía a las niñas y a los niños, a sus familias y a las comunidades, y es ahí donde hay mayores posibilidades de generar movilización y cambios culturales. Las transformaciones de mayor impacto, nos dice esta organización, se generan justamente en el territorio y por eso hacen hincapié en el municipio. También le hacen un llamado al gobierno mexicano, en especial al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a convertir la prevención y atención de la violencia contra la niñez en una prioridad nacional. Hasta el día de hoy no han emprendido, los esfuerzos necesarios que el contexto demanda para cumplir con la obligación de garantizar una vida libre de violencia a la niñez en nuestro país. Hasta ahora no han sido ni van a ser insuficientes las iniciativas si son aisladas y con escaso financiamiento. Por eso Save the Children urge a consolidar y financiar una estrategia nacional con carácter de emergencia para prevenir y atender todas las formas de violencia a la niñez. A nosotros como sociedad nos hace un llamado, ¿no? Padres, madres, educadores, educadoras y otras personas cercanas a niñas, niños y adolescentes a escuchar y tomar en cuenta sus opiniones, sentimientos y buscar los mecanismos para atender y acompañar sus necesidades y preocupaciones. También dice que es necesario exigir al Estado mexicano la existencia para que se garanticen el cumplimiento de estos mecanismos. A la Secretaría de Educación Pública para que en el contexto escolar existan mecanismos de atención para asegurar el bienestar psicoemocional de las y los estudiantes. De igual manera, es clave que esta institución, o sea la SEP, incluya programas internos de seguridad escolar con simulacros de repliegue que permitan a niñas, niños y adolescentes y todo el personal de la escuela a prepararse y saber qué hacer en caso de balaceras. Imagínense qué contexto para que estemos pensando en este tipo de protocolos. Aquí añadiríamos, ya dejo, el texto de Save the Children, digamos que esta nueva tragedia es sin duda un rotundo y contundente llamado de atención a nosotros y nosotras como sociedad para que nos preocupemos y ocupemos ante la violencia con la que de alguna forma hemos invisibilizado la violencia estructural que tenemos hacia la niñez mexicana. Un niño de 11 años con 2 armas, ¿quién se las dio?
las llevó como si llevase cualquier cosa a la escuela. Y además con un estado psicoemocional, por supuesto no tenemos un diagnóstico de lo que sentía este menor, pero sí sabemos que en ese estado en que él iba, pues tuvo el impulso suficiente para matar a compañeros o tratar de matarlos, a sus maestros y luego a sí mismo. ¿Cuánta negligencia y omisión tenemos nosotras y nosotros como sociedad? Aquí haríamos el llamado desde el rompimiento que no dejemos ya que el sistema en el que nos encontramos inmersos nos siga deshumanizando ante el Dios del dinero. Muchísimos ángulos que habría que deshebrar ante esta problemática, desde la necesidad de que los padres tengan que trabajar cada vez más para cubrir sus necesidades económicas, los incentivos socialmente construidos para considerarnos exitosos y las condiciones de inseguridad que tenemos aún desafortunadamente en el país, así como los altos niveles de corrupción e impunidad, entre otros aspectos. Tan no hemos atendido esta problemática que a 11 años del incendio de la guardería ABC, el número de niños que son asesinados por día en el país y la violencia que enfrentan en la casa, escuela y otros espacios sociales siguen ahí latentes ante nuestra indolencia e incapacidad de hacer algo. ¿Cómo no recordar a Felipe Calderón, que ante la matanza de varios estudiantes en Ciudad Juárez, enseguida espetó, es que andaban en malos pasos? Tal como puntualiza La Jornada en su editorial de este fin de semana, no está de más puntualizar que un videojuego, una película o una serie de televisión pueden influir en la parte anecdótica de una conducta violenta, la elección de un vestuario, una frase o una locación para cometer el acto, pero sería ridículo culpar a estos productos de propiciar episodios cuya génesis es siempre el resultado de una multitud de factores complejos. Y aquí podríamos decir, por ejemplo, pues ante esta situación que algunos ya pretenden otra vez esto de la mochila segura, ¿por qué no revisamos primero qué tenemos en nuestras casas? No consideramos que sea factible. Aquí estamos de acuerdo con Alejandro Hoppe, que dice que es una medida totalmente ineficiente porque se rompen los vínculos de confianza, es muy caro, es poco eficiente y obviamente pues a los niños los trata como presuntos criminales. Y aquí también hay que ver que 25% de nuestra población tiene uno u otro padecimiento mental, pero solo menos del 15% recibimos una atención adecuada. Tan así que de todo el gasto en el sector salud, menos del 2% se va en gasto para atender la salud mental de las personas. ¿Usted qué opina al respecto? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. En este segmento vamos a seguir hablando de la violencia estructural hacia las y los niños y adolescentes. Desde que Felipe Calderón, vamos a remontarnos un poco al año 2000, 2006, ¿no? Perdón, 2006, 2020 que ya estamos, ¿no? Bueno, desde que este presidente que tuvimos declaró una guerra más que inútil e irresponsable, estamos hablando fines de 2006 cuando recién tomó posesión, en México han sido asesinadas, ya sea en masacres, ejecuciones, tiroteos, ya casi 300,000 personas. 300,000 personas. Ya rebasamos a Guatemala, ya rebasamos a Argentina. Qué lamentable, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de los editorialistas de El Universal, Salvador García Soto, señala que según cifras oficiales, más de 200,000 armas entran a México, ¿sí?, de manera ilegal desde Estados Unidos cada año, ¿no? Y estas armas, por supuesto, pues, pueden ser utilizadas para robar, para matar, extorsionar, pues aquí prácticamente solamente con la condición de que uno las compre, ¿no? Aquí hay que recordar también el multicriminal episodio de Rápido y Furioso, en el que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la famosa ATF, y el gobierno de México, en aquel entonces de Felipe Calderón y de su procurador, Eduardo Medina Mora, estamos hablando de los primeros meses de 2009, consintieron que entraran al país miles de armas para rastrearlas. Imagínense ustedes, ¿no? Ahora, ahí te van armas, vamos a ver en dónde paran, a quién matan, o a ver qué onda, ¿no? A partir de ese año, según cifras oficiales, los decomisos de armas pasaron de 49,000 anuales, fíjense que ya es una barbaridad, ¿no? 49,000 a 154,000 entre el 2009 y 2012. Esto según la narrativa de García Soto.
El operativo este de Rápido y Furioso se dio a conocer a la luz pública hasta 2010, primero en Estados Unidos, cuando un traficante de origen mexicano baleó a un agente de la Border Patrol, de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, en el mismo territorio estadounidense, y después cuando sicarios de los Zetas atacaron a balazos también a agentes estadounidenses, estos de la DEA, en la carretera San Luis Potosí-Querétaro, y estamos hablando del 16 de diciembre de 2011. En el gobierno de Calderón se decomisaron en promedio 35,000 armas ilegales por año. En el de Peña Nieto, 8,500 armas al año. Y en el de López Obrador, en su primer año de este presidente, 7,000 armas ilegales. Aquí también habría que hacer una reflexión si se redujo el envío de armas o bien se disminuyó la capacidad de decomiso de armamento ilegal. Esto habría que verlo, ¿no? Fíjense ustedes cómo hay cambios muy dramáticos entre un país y otro, ¿no? En Estados Unidos hay un homicidio doloso por cada 9,000 armas de fuego y en México uno por cada 600. Si bien, como dice el canciller Marcelo Ebrard, Estados Unidos tiene que hacer muchísimo más contra el tráfico de armas, también de este lado de la frontera deben hacerse muchas más cosas en nuestras fronteras y por supuesto en las aduanas, en donde debería de haber mayor capacidad de detectar y detener el armamento que se introduce a nuestro país. Por cierto, a inicios de la semana pasada, estamos hablando del 6 de enero, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México, presentó el informe anual 2019 Infancia y Adolescencia en México, entre la invisibilidad y violencia. Lo van a ver también en algunas notas periodísticas de esos días como balance anual REDIM 2019. Lo entregaron al presidente, en el que se exponen cifras espeluznantes sobre algunos indicadores relativos a la violencia infantil. Fíjense, por ejemplo, que entre el año 2000 y el cierre de 2019, estamos hablando de 19 años, se registraron cerca de 21,000 niños, niñas y jóvenes víctimas de homicidio doloso. En México cada día son asesinados 3,6 niños y niñas y adolescentes. Por estados, mientras en 2012 los estados fronterizos del norte tenían los mayores índices de violencia, en 2018 Chihuahua alcanzó la mayor tasa de homicidios y actualmente Guanajuato es el que tiene el mayor número de asesinados en población de 0 a 17 años de edad, aunque es el cuarto en cuanto a tasas, es decir, cuando ya se relativizan las cifras. Otro aspecto que destaca de este informe es que hay más de 7,000 casos de menores desaparecidos. Esto nos da la friolera de 4 menores desaparecidos por día. Una de cada 4 desapariciones, por ejemplo, en el caso de las mujeres adolescentes, ocurre en el Estado de México. Y aquí esto lo hilamos, por ejemplo, contra los feminicidios en infantes. Sigue creciendo este indicador. Entre enero de 2015 y julio de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 3,097 feminicidios. En algunos periódicos van a encontrar que esta cifra lo manejan como 3,297. Sea una u otra, es muy trágico, porque además de estos feminicidios, 317 ocurrieron en niñas de 0 a 17 años de edad, es decir, 1 de cada 10. En 2019 el feminicidio de infantes creció 13,5%. De 2013 a 2018, el Estado de México registra el mayor número de asesinatos contra niñas y adolescentes mujeres. También nos dice este informe, durante 2018, si estamos hablando del sexenio anterior todavía, en promedio 7 asesinatos al mes contra niñas y niños y adolescentes, y en 2019 tenemos 8 cada mes. Esto, por ejemplo, comparando únicamente los primeros 7 meses de cada año, 2019 representaría el periodo más violento por feminicidio contra niñas y adolescentes, decía, con este crecimiento de 13,5%, comparando los mismos periodos entre un año y otro. También nos habla el informe de que entre enero de 2015 y julio de 2019, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, son las entidades más letales por razones de género contra niñas y adolescentes, con 55 niñas muertas, 23
y 21 víctimas en el mismo orden que la cité. Otro dato que nos da este informe, ahora sí que como diría Monsiváis, para documentar nuestro optimismo, es que en 2019 se registraron entre 30 y 35 mil menores, ¿no?, que fueron reclutados por la fuerza a manos de la delincuencia organizada. Ya desde 2011, fíjense, y nuevamente en 2015 hubo otra recomendación del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, se había recomendado al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad justamente para millones de niñas, niños y adolescentes, así como para reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas sin que se haya atendido hasta el momento, pues, y que desafortunadamente todavía no se ha resuelto esta situación. Estos niños que son reclutados son utilizados como informantes para procesamiento de sustancias, para darles ahora sí que comisiones de delitos de alto impacto como homicidios, mutilaciones y desapariciones. Pero también son sometidos a abusos y explotación, sufren lesiones o incluso mueren como resultado del reclutamiento forzado. También hay que hablar de los niños menores que nos llegan como en movimientos migratorios individuales o colectivos. Aquí la Redim señala que en los primeros 10 meses del año pasado, 2019, autoridades migratorias detuvieron a cerca de 161 niños y adolescentes extranjeros acompañados y no acompañados. Que el 2019 cerró con el mayor número de detenciones de niños y adolescentes migrantes, una cifra como la que no se habían visto en los últimos 10 años. Hubo 48,753, 22% más que en 2016, cuando se registraron 40,114, lo cual representa también el tercero con el mayor número de eventos de deportación de la última década, con 32,467 niñas, niños y adolescentes que fueron devueltos a sus países de origen. Y un último punto es justamente el que trata sobre víctimas de trata. Entre enero de 2015 y julio de 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país registró 3,320. Una cuarta parte de estas víctimas, estamos hablando de 805, corresponde precisamente a niñas, niños o adolescentes, y en 7 de cada 10 casos de los niños, es decir, de los 805, se trata de una niña o de una adolescente. Y aún, por supuesto, faltaría hablar del reciente informe de abusos de los legionarios de Cristo, que eso lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a una pausa, continuamos en Mirada Crítica, vamos a ir a los cartones de la semana. Vamos a pedir a la producción si nos pasa los cartones de la semana. Este ha sido un programa, no muy agradable para nada. Yo sé que son temas muy difíciles, pero yo creo que es necesario su reflexión y es necesario, pues, que nos preocupemos, pero que también nos ocupemos, ¿no? Estamos hablando de casos extremos, que es la muerte de niños, pero también no se nos debe olvidar lo que se conoce como el bullying, ¿no? La violencia en las escuelas, pero también la violencia familiar, y por eso, bueno, lo titulamos como violencia estructural, porque aunque no, digamos, afortunadamente no tengamos tantos incidentes de masacres en las escuelas, sí que tenemos una evidentísima violencia estructural hacia los niños que tampoco deberíamos de permitir. Los primeros 6 cartones de la semana los enfocamos a este tema, por supuesto. Este cartón es de Chelo. Ahí está, pues, un menor de cualquier escuela con su rifle, y vean lo que lleva atrás, su mochila, pero pues aquí Chelo nos lo está dibujando como si llevara, pues, su corazón resquebrajado, ¿no? ¿Qué tanta atención le estamos poniendo a nuestra niñez aquí en el país, ¿no? El segundo cartón es de Helguera. También, pues, aquí está un niño que va camino a la escuela con su mochila, con el mapa de México y una pistola detrás de él. Insisto, hay, por ejemplo, Alejandro Jope, que escribe que, pues, estos son casos excepcionales. Pues sí, pero no tendría que haber ningún caso excepcional. Y además, insisto, no tendríamos que guiarnos solo por estos casos extremos de muerte, sino ver toda la violencia que estamos generando nosotros como sociedad. El tercer cartón es de Helio Flores. Ahí está, pues, en vez de globos,
pues le estamos ofreciendo armas a los niños, ¿no? ¿Cuántas armas estarán por ahí en nuestros hogares? Ya hablábamos de las cifras de armas que llegan desde Estados Unidos, que de por sí, pues ahí estamos totalmente de acuerdo en que Marcelo Ebrard tendría que presionar, o tiene que presionar al gobierno estadounidense, pero también desde aquí tendría que haber mejores mecanismos para evitar que en nuestra frontera pues se cierren espacios y no entre, ¿no? Por ahí leíamos los miles de personas que cruzan entre México y Estados Unidos vía terrestre y que en muchas ocasiones ni siquiera el 1% de las personas que cruzan de allá para acá son revisadas en nuestras aduanas. El 100 de cartones de Moret, que pues aquí eran como lo pinta Moret, dice soledad omnipresente, en donde pues hay niños aislados, los padres tenemos que trabajar a veces más tiempo para tener pues una vida más o menos digna en términos económicos. Y ahí por un lado pues la tele se hace cargo de muchos niños, todo el entorno de afuera, y bueno, muchas cosas que como sociedad, insisto, conjuntamente deberíamos de reparar. El siguiente cartón es de Monsi también. Aquí se me hizo muy lamentable las declaraciones del gobernador de Coahuila, donde dice ahí la tragedia del colegio sería por los videojuegos, ¿no? Por este videojuego que aparentemente hay de los alienígenas y que pues hay por la supervivencia que estarlos matando. Y aquí está pues la delincuencia organizada dibujada por este pues, columnista gráfico que dice, claro, señor gobernador, sí, cómo no. El 100 de cartón, este es de Waldo, donde pues ahí están también haciendo alusiones al gobernador Riquelme. Pues ahí está la mancha de sangre, ahí están pues, unos controles de los videojuegos, y ahí están amistades, familia, sociedad, autoridades, pues como que volteamos a ver otra vez. A veces como que es muy fácil culpar pues algo, ¿no? Que no seamos nosotras y nosotros mismos. Siguiente cartón es de Magú. Magú ya lo relaciona, digamos, con otras temáticas. Aquí pone a nuestro país como una mochila, ¿no? Dice ahí México, y dice puede haber mochilas seguras en todo el país. Por cierto, ya de acuerdo a algunos portales periodísticos ya están revisando mochilas en Torreón. Yo no estaría de acuerdo con eso. Y aquí está una persona que dice, ¿cuándo van a volver seguro ese mochilón, señor Durazo? Y ahí dice, pues lo primero, que es la revisión de mochilas, que esperemos que no se quede ahí. Me parece una medida, pues como ya lo comentábamos hace rato, muy poco efectiva, ¿no? Siguiente cartón, ese ya es otra temática, ya estamos hablando aquí de Genaro García Luna, que en muy poco tiempo vamos a tener noticias más adelante de este tema, porque ya se declaró culpable. Y aquí pues Helguera lo dibuja diciendo, me de Calderón culpable. ¿Cuánto está involucrado? No solo Felipe Calderón, yo me iría desde Vicente Fox, habría que leer el libro de Anabel Hernández, del traidor, donde pues los involucra por ahí a esta presidencia y también, por supuesto, a Peña Nieto. Siguiente cartón, también este es de Hernández, donde pues también habría que ver los vínculos que tuvo Genaro García Luna con las autoridades estadounidenses, y donde dice aquí, a los ojos del dibujante, si pacté con el narco, dice que no lo haga con el gobierno de Estados Unidos. Pues sí, ¿no? Hoy precisamente en la mañana oíamos a la propia Anabel hablando de un reportaje que hizo en donde en 4 meses García Luna y su familia se compraron varios departamentos en la zona más exclusiva de Miami, pues por alrededor de un valor de 100 millones de pesos mexicanos. Imagínense ustedes gastarse 100 millones de pesos en propiedades en 4 meses. Así que conviene ser secretario de Seguridad Pública aquí en México, ¿no? Bueno, eso en otros sexenios, esperemos que en este no sea el caso. Siguiente cartón, justo hablando del sexenio de Vicente Fox, ya ven que también ahora Marta Según la están vinculando con los legionarios de Cristo, ¿no? Y aquí está, pues ya ven cómo hablaba un poco ceseando Marta Según, que bueno, no somos muy afectos a hacer este tipo de críticas, y aquí pues Helguera la dibuja diciendo, yo solo soy una humilde limosnera, dice, pues ayuda para los legionarios y para mi marido que perdió la pensión, y detrás de ella, pues el gran costal de dinero. También Rapé dibuja a Marta Según, ahí pues ya la pone junto a Marcial Maciel y dice retrato de familia. Y vean las bolsas, una de las bolsas de dinero pues tiene precisamente la cara de Vicente Fox, y porque pues salió en redes sociales a defenderla.
obviamente pues fue el único que la defendió. Y dice, porque vivo con ella, porque la conozco, porque sé quién es, todo mi amor, todo mi apoyo y toda mi solidaridad para Marta. Pues sí, al igual que lo tuvieron con Marcial Maciel, que ahí está su sotana, y da la impresión, de acuerdo al dibujo de Rapé, que unos niños están tratando, o bueno, por lo menos un niño está tratando de escapar de ahí. Buen dibujo de Rapé. El siguiente cartón, lo sacamos de la revista Proceso, que está circulando esta semana, en donde pues también hubo un gran escándalo, porque pues ahí Lorenzo Córdoba y varios pues, consejeros electorales hicieron hasta lo imposible, digamos, pues para que sus sueldos no se redujeran. Y ahora que viene también el debate de si las bolsas de plástico deben no ser utilizadas o ya desechadas, aquí Hernández y Helguera, que me parece que son los que producen el Homo sapiens en el Proceso, dice, todo plástico debe desaparecer. Dice, ¿saben cuántos millones de credenciales de lector se desechan al año? Y ahí está dibujado Lorenzo Córdoba diciendo, necesitamos un aumento de presupuesto, 90% para nuestros sueldos y 10% para credenciales ecológicas de Yote. También muy buen cartón de estos dibujantes. El siguiente cartón, también es de Hernández. Ya ven que pues ahí ya salió lo del avión de Croacia que cayó, desgraciadamente con más de 170 pasajeros que todos murieron. Ya el gobierno iraní reconoció que fue por error. Ya ha por ahí lanzado varios misiles a bases estadounidenses. Afortunadamente hasta ahora no ha escalado la violencia. Y aquí está Donald Trump, que para muchos ganó perdiendo. Aquí dice, no habrá tercera guerra mundial, solo segundo periodo presidencial. Pues a mí me parece que sería igual de terrorífico una cosa que la otra, ¿no? Bueno, realmente lo digo un poco sarcásticamente. Y el último cartón de hoy, que ahora también lo del INSABI también está pues dando mucho de qué hablar. Vamos a tratar de hacer un programa la próxima semana sobre el Instituto Nacional de Salud y Vivienda, Bienestar, donde dice aquí, el país de nunca jamás, el prematuro, ¿no? Aquí está el gobernador de Jalisco, dice, Jalisco no al INSABI, dice, está INSABI quemado. Y esto porque varios gobiernos, sobre todo del PAN, no están firmando los acuerdos que tienen que ver entre la Federación y los estados, justamente pues para ver toda la cuestión del presupuesto, para la cuestión que tiene que ver con el envío de medicamentos y bueno, lo básico que es la coordinación. Y eso habrá que añadirle que hasta ahora pues, no ha habido una clara comunicación pública, digamos, de qué debemos y qué no debemos esperar del INSABI, que sabemos que a partir del 1 de enero sustituyó al Seguro Popular, que yo sí soy de la idea de que no era seguro ni era popular, porque no estoy de acuerdo en que toda la universalidad de los servicios de salud nos hayan querido simplemente poner con cierto número de enfermedades, por cierto, 384, vamos a ponerle 400, porque el número de pacientes que puede tener una persona rebasa por mucho esas cantidades y varias que no están cubiertas por el Seguro Popular. Por ejemplo, la insuficiencia renal, pues sí que nos están matando y sí que están ocasionando grandes estragos y eso es lo que no nos dice la propaganda pues, de los medios de comunicación que no son afines al gobierno del presidente López Obrador, del cual también habría que hacer las críticas, que hagan una mejor política de comunicación social y que nos den la certeza de que vamos a tener un buen sistema de salud como todas y todos esperamos. Y aquí, ironías aparte, ahora que tomábamos esta caricatura de Lorenzo Córdoba, tomamos una frase ahí de Galván Ochoa, de su columna México S.A., de su Twitterati que le llama, donde dice, mientras en Inglaterra Meghan y Harry buscan dejar de vivir como príncipes a expensas de los ingleses, en México Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, consejeros del INE, hacen videos lastimeros para seguir viviendo como reyes a costa de los mexicanos. Dice, qué cosas, ¿no? Bueno, que les vaya muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana, sigan en rompimiento.tv, hasta la próxima. Y gracias, por supuesto, por sus apoyos en la campaña de donación a Rompeviento, que pues ahí vamos paso a pasito, pero mil gracias a ustedes. Hasta la próxima.